más de 8000 metros en el Himalaya, tu cerebro se inflama tanto por la falta de aire que te obliga a mudarte en medio de la tormenta para morir sonriendo. Pero los cráteres congelados del Everest son solo el principio. Hoy bajamos al sótano más oscuro de la cordillera donde hay rituales ancestrales de desarrollamiento humano, superbacterias mutantes alimentadas por carne podrida fluyendo en el agua sagrada, y parásitos que nadan dentro de tus propios ojos en el aislamiento absoluto de la altura. A partir de los 8000 metros de altitud, se crea algo que los alpinistas llaman la zona de la muerte. En este lugar, las condiciones climáticas extremas actúan como un verdadero laboratorio de criogenización natural. Las temperaturas caen fácilmente por debajo de los 40 grados bajo cero, y los vientos huracanados congelan el agua del cuerpo de forma instantánea, lo que deja al literalmente momificado. A esa altitud, el oxígeno es tan escaso y el frío tan extremo, que las bacterias responsables de la facción simplemente no pueden sobrevivir. Los cuerpos se deshidratan por completo, la piel se vuelve dura como el cuero, y los rostros quedan congelados en la última expresión que tuvieron antes de morir. Además de esto, los cuerpos se quedan con la ropa intacta. El nylon y los materiales sintéticos de los trajes térmicos modernos tardan siglos en degradarse. Por esta razón, los cráteres conservan sus colores brillantes, como rojos, amarillos o azules, incluso décadas después de su fallecimiento. Mucha gente en los comentarios preguntará, ¿por qué sus familias no van por ellos? La respuesta es pura física y supervivencia. Un congelado llega a pesar más de 100 kilos. A esa altitud, donde dar tan solo 3 pasos toma un esfuerzo sobrehumano, cargar ese peso es una sentencia de segura para los rescatistas. Un operativo de rescate para un solo requiere de helicópteros especiales, los cuales rara vez pueden volar tan alto debido a la baja densidad del aire. También se necesita entre 6 y 10 sherpas arriesgando la vida, y costos financieros que superan fácilmente los $70.000. Por eso, existe una regla no escrita en la montaña. Si colapsas en la zona de la muerte, nadie se detendrá a salvarte, porque intentar moverte significa que ambos. Debido a esto, los escaladores pasan literalmente caminando al lado de personas que agonizan. De hecho, existen cráteres con nombre propio. Uno de los más famosos de la montaña era el conocido como Botas Verdes, cuyo nombre real era Tsehuanpalhor. Su caso es el más icónico. Él murió en la trágica tormenta del año 1996, y su quedó atrapado en una cueva de piedra caliza, en la cresta noreste. Durante casi 20 años, todo escalador que subía por esa ruta tenía que pasar a escasos centímetros de sus piernas estiradas, y de sus brillantes botas de escalada de color verde. Otro caso impactante es el de la bella durmiente, llamada Frankie Sarsentiev. En el año 1998, se convirtió en la primera mujer estadounidense en llegar a la cumbre sin oxígeno suplementario, pero lamentablemente colapsó durante el descenso. Su quedó tendido boca arriba, perfectamente visible desde la ruta principal. 9 años después, en el año 2007, el escalador Ian Woodall organizó una expedición con el único fin de cubrir su cuerpo con una bandera estadounidense, y moverlo fuera de la vista de los turistas. Finalmente, encontramos el llamado Valle del Arco Iris. Esta es una sección ubicada justo debajo de la cumbre, bautizada así por un motivo bastante macabro. La zona está sembrada por los trajes térmicos de colores brillantes de docenas de escaladores, quienes cayeron por el acantilado y cuyos cuerpos quedaron amontonados allí abajo, en un lugar completamente inalcanzable. Los sherpas locales del Tíbet y Nepal llevan siglos relatando la aparición de unas extrañas esferas de luz azulada o verdosa, las cuales flotan a ras de suelo sobre los glaciares, durante las noches más frías del invierno. Aunque los mitos locales dicen que son las almas de los escaladores que buscan un poco de calor, la ciencia moderna apunta a dos fenómenos físicos, llamados triboluminiscencia y piezoelectricidad. El hielo de los glaciares del Himalaya se mueve y se fractura constantemente bajo toneladas de una presión monumental. Al romperse los cristales de cuarzo y el propio hielo de forma masiva en la oscuridad, se liberan potentes descargas eléctricas que ionizan el aire del entorno. Esto termina creando luces flotantes, que parecen tener vida propia frente a los ojos humanos.
Lamentablemente, este fenómeno óptico guía erróneamente a los exploradores desorientados hacia grietas mortales, de las cuales nunca logran salir. Los pilotos comerciales que vuelan rutas cercanas al Himalaya Oriental, específicamente cerca de Bután y el estado indio de Sikkim, conocen muy bien este extraño fenómeno. En esa región, existen puntos ciegos magnéticos en medio de las montañas, los cuales desafían por completo la física terrestre. El origen de esto se encuentra en la geología de colisión. Los científicos explican que el Himalaya se formó, y se sigue formando hoy en día, por el choque brutal de la placa tectónica de la India contra la euroasiática. Esta presión titánica, aplasta los minerales ricos en hierro atrapados en la corteza, creando inmensas bolsas de un magnetismo inducido por el estrés de las rocas. Este fenómeno causa un grave efecto en los escaladores. Cuando los montañistas atraviesan estas zonas de anomalía magnética alta, sus brújulas analógicas empiezan a girar sin control, apuntando directamente al suelo o al este, en lugar de marcar el norte. Sin embargo, el peligro real no es solo perderse en la inmensidad blanca. Estos campos electromagnéticos tan extremos, afectan directamente al lóbulo temporal del cerebro humano. A gran altitud, la peligrosa combinación de la hipoxia, que es la falta de oxígeno, junto con estos campos magnéticos intensos, provoca alucinaciones auditivas agresivas, zumbidos insoportables en los oídos, y la aterradora sensación de que alguien te está tocando la espalda en medio de la nada. El paso de Konkalá es una de las zonas más inaccesibles y tensas de todo el planeta. Se encuentra ubicado en la frontera en disputa entre la India y China, específicamente en la región de Aksai Chin. En el año 1959, este lugar fue el escenario de un sangriento enfrentamiento armado entre ambos países, pero hoy en día, el verdadero terror es de naturaleza desconocida. Tanto el ejército indio como el chino, mantienen bases fuertemente armadas a pocos kilómetros de distancia. Desde principios de la década de 2000, patrullas militares de ambos bandos han reportado oficialmente objetos voladores masivos, de forma triangular o esférica, y de un color naranja brillante. Estos ovnis emergen directamente desde el interior de las montañas calcáreas, y ascienden hacia el espacio a velocidades totalmente imposibles. Debido a esto, existe una prohibición total en la zona. El área está tan fuertemente militarizada, que ningún civil, científico o turista, puede acercarse a menos de 50 kilómetros a la redonda. Los conspiracionistas y ufólogos aseguran que China e India firmaron un pacto de silencio absoluto. Esto se debe a que, supuestamente, bajo el paso de Konkalá, existe una inmensa base subterránea alienígena, aprovechando que en ese punto la corteza terrestre es excepcionalmente gruesa. El misterio aumentó con el incidente del dron del año 2012. En esa fecha, el ejército indio desplegó unidades de satélite avanzadas y drones de última generación para rastrear las misteriosas luces. De un momento a otro, las señales de telemetría fallaron de golpe. Los instrumentos electrónicos de los helicópteros de reconocimiento militar se apagaron por completo en pleno vuelo, obligándolos a realizar aterrizajes de emergencia, debido a potentes campos magnéticos artificiales que brotaban directamente desde el suelo. Cuando un montañista llega a la cumbre del Everest, no está pisando roca volcánica, ni granito común. En realidad, está de pie sobre la llamada caliza de Comolangma. Esta roca caliza tiene una antigüedad estimada de entre 450 y 470 millones de años, y viene técnicamente del período Ordovícico. En esa época tan remota, los continentes tenían una forma completamente diferente a la actual. Todo el territorio que hoy conforma la imponente cordillera del Himalaya, era el fondo de un océano tropical, cálido y poco profundo, llamado el Mar de Tetis. Por esta razón, a una altitud extrema donde el ser humano ya no puede respirar sin ayuda, el suelo está repleto de vida marina fosilizada. Los escaladores y los científicos han encontrado atrapados en las rocas de la cumbre, restos fosilizados de trilobites, que eran criaturas marinas artrópodas ya extintas, que caminaban por el fondo del océano.
También se han hallado braquiópodos y crinoideos, que son conchas marinas y lirios de mar fosilizados, además de ostrácodos y restos de antiguos arrecifes, que corresponden a microorganismos que solo podían formarse en aguas marinas muy cálidas. Muchos se preguntarán, ¿cómo llegó el fondo del océano a la mismísima cima del mundo? La respuesta se encuentra en una colisión planetaria a cámara lenta. Esto se debe al choque brutal de las placas tectónicas de la India y Eurasia. Al no tener espacio hacia dónde ir, la corteza terrestre comenzó a arrugarse y a elevarse de forma violenta. La presión en la zona fue tan inmensa, que el antiguo fondo marino de Tetis fue empujado hacia arriba, convirtiéndose, literalmente, en el cielo del planeta. De hecho, la cordillera del Himalaya sigue creciendo hoy en día a un ritmo de unos 5 milímetros al año, debido a que este choque tectónico todavía no ha terminado. Las colinas de Siwalik, conocidas también como la cordillera de Churia, son la cadena montañosa más joven y exterior del Himalaya, extendiéndose a lo largo de la India, Pakistán, Nepal y Bután. Son mundialmente famosas entre los geólogos, porque sus capas de roca sedimentaria son un cementerio masivo de monstruos biológicos, los cuales quedaron atrapados para siempre mientras la cordillera se elevaba hacia el cielo. Hace entre 5 y 2 millones de años, durante las épocas del Mioceno y Plioceno, la región de Siwalik no era el terreno montañoso y seco que vemos hoy en día. En realidad, era una inmensa llanura inundable, pantanosa y tropical, repleta de ríos colosales que bajaban del joven Himalaya primigenio. El choque continuo de la placa tectónica de la India contra Eurasia, provocó que el terreno se deformara y se elevara a una velocidad geológica alarmante, generando un fuerte aislamiento y presión. Esto atrapó a docenas de especies en valles que se cerraban de golpe, cambiando el clima de forma drástica. Esta situación obligó a los animales a evolucionar en formas gigantescas y aberrantes para poder sobrevivir en un entorno que se enfriaba y se elevaba rápidamente hacia la atmósfera. Uno de estos monstruos era el Cibaterium, conocido como la jirafa rinoceronte. Imagina una jirafa, pero con el cuello corto y el cuerpo ridículamente robusto y musculoso de un rinoceronte gigante, pesando más de 1 tonelada. Lo más perturbador de todo era su cabeza, la cual estaba armada con 2 enormes cuernos ramificados, parecidos a los de un alce gigante. Se trataba de un auténtico titán acorazado que caminaba por las laderas del Himalaya prehistórico. También habitaba allí la Megalochelis atlas, es la tortuga terrestre más grande que jamás haya pisado la Tierra. Tenía el tamaño de un automóvil pequeño, midiendo casi 3 metros de largo y pesando más de 4 toneladas. Sus caparazones fosilizados son tan inmensos, que los primeros exploradores locales creían que eran simples formaciones rocosas circulares, o escudos de antiguos dioses gigantes. Otro gigante de la zona fue el Stegodon ganesa, este era un pariente del elefante moderno que habitó estas colinas, cuyos colmillos de marfil eran tan desproporcionados que medían más de 4 metros de largo, siendo incluso más largos que su propio cuerpo. Los restos arqueológicos demuestran que los primeros humanos, como el Homo erectus, llegaron a las colinas de Siwalik y convivieron directamente con estas bestias. Ellos cazaron a estas tortugas de 4 toneladas y vieron correr al Cibaterium por los bosques de montaña. En pocas palabras, todo este colapso ambiental condenó a esta fauna mutante a una extinción masiva, sepultándola bajo densas capas de lodo y roca. El antiguo reino de Mustang, en Nepal, está repleto de una de las maravillas arqueológicas más extrañas y perturbadoras de todo el mundo. Se trata de más de 10.000 cuevas artificiales, excavadas completamente a mano en paredes de roca caliza totalmente verticales, ubicadas a alturas equivalentes a un edificio de 8 o 10 pisos. Hasta el día de hoy, nadie sabe con total certeza quiénes las construyeron originalmente, ni cómo hacían los antiguos pobladores para subir hasta allí sin ningún tipo de equipo de escalada moderno. Muchas de estas cuevas fueron utilizadas como cámaras funerarias secretas, hace miles de años. En el año 2010, una expedición científica de National Geographic, liderada por el arqueólogo Mark Aldenderfer, logró acceder a un complejo de cuevas inexplorado en la remota región de Sandyfon. Lo que encontraron dentro del lugar, dejó completamente atónitos a los antropólogos forenses. Encontraron los restos de huesos de 27 personas, entre hombres, mujeres y niños, que databan de entre los siglos III y V después de Cristo.
Al limpiar con cuidado los esqueletos, los científicos descubrieron que los huesos tenían una cantidad masiva de cortes, muescas microscópicas y raspaduras profundas, hechas con herramientas de metal muy afiladas. Los análisis forenses determinaron que estas marcas no fueron causadas por batallas, ni por ataques de animales salvajes. Alguien se había tomado el tiempo de rebanar, raspar y quitar meticulosamente toda la carne, los músculos y los tendones de los cuerpos, poco después de que estas personas murieran, dejando únicamente el hueso pelado. Cuando los laboratorios revelaron este descarnamiento masivo, surgieron de inmediato dos teorías sumamente perturbadoras. La primera, fue la teoría del canibalismo. Debido al clima extremo del Himalaya y a las hambrunas cíclicas provocadas por inviernos severos, se barajó la posibilidad de que la comunidad hubiera consumido la carne de sus propios muertos para evitar extinguirse. Sin embargo, la precisión casi quirúrgica de los cortes debilitó esta hipótesis. La segunda opción, y la teoría oficial actual, es que este hallazgo reveló el origen de los llamados entierros celestiales. Se trataría del eslabón perdido de los rituales funerarios budistas del Tíbet. En una tierra donde el suelo es demasiado duro para cavar tumbas por el hielo, y donde no hay madera suficiente para cremar los cuerpos, los antiguos locales cortaban la carne de los cadáveres y la desmembraban deliberadamente. Luego, exponían los restos en lo alto de los acantilados para que los buitres del Himalaya se los comieran por completo. Ellos creían firmemente que, al ser devorados por las aves, el alma del fallecido ascendía directamente al cielo de forma limpia. La carretera del Karakorum conecta a Pakistán con China a través de las cordilleras del Himalaya, el Karakorum y el Pamir, alcanzando los 4.693 metros de altura en el paso de Khunjerab. Es considerada por muchos como la octava maravilla del mundo moderno, pero construirla costó un precio de sangre tan alto, que los lugareños la consideran una ruta maldita. La construcción de esta carretera comenzó en el año 1959, y se abrió al público en 1979. Fue un proyecto conjunto entre ingenieros y obreros pakistaníes y chinos. Las condiciones de trabajo fueron tan primitivas y extremas, que dieron origen a una estadística escalofriante. Se dice que hubo un muerto por cada kilómetro. Oficialmente, se registra que 810 trabajadores pakistaníes y 200 chinos murieron durante las obras. Dado que la carretera tiene unos 1.300 kilómetros de largo, la regla matemática local dice que un obrero por cada kilómetro de asfalto colocado. Pero, historiadores independientes estiman que las muertes no registradas elevan la cifra real a más de 3.000 personas. Las causas de estas muertes eran espantosas. El terreno era tan vertical e inestable, que la mayoría de los obreros fueron tazados por explosiones de dinamita mal calculadas, sepultados por desprendimientos enteros de montañas, o simplemente perdiendo el equilibrio y cayendo al vacío hacia los ríos embravecidos que corren miles de metros abajo. A todo esto se sumaba el mal agudo de montaña, el cual colapsaba los pulmones de los trabajadores, debido a la falta extrema de oxígeno a más de 4.000 metros de altura. Uno de los puntos más gráficos e históricos de esta tragedia, es el cementerio chino en Gilgit, ubicado en el norte de Pakistán. Allí yacen los restos de 88 ingenieros y trabajadores chinos, que murieron construyendo la carretera en territorio extranjero, y cuyos cuerpos nunca pudieron ser repatriados, debido a la gran complejidad del terreno. Este cementerio está rodeado de mitos. Los lugareños evitan pasar cerca del lugar durante las noches de invierno, asegurando que se escuchan ruidos de picos golpeando la piedra, y gritos en idiomas antiguos flotando en el viento helado. Por otra parte, el tramo que pasa cerca de las faldas del Nanga Parbat, conocida popularmente como la montaña asesina, es el epicentro de las historias de terror de los camioneros nocturnos. A esa altitud, la fatiga, la hipoxia por la altura y la niebla espesa juegan con la mente de los conductores, pero muchos relatos coinciden de forma perturbadora. Se habla constantemente de los autoestopistas con cascos amarillos. Los choferes de camiones de carga pesada reportan que, en curvas cerradas donde no hay absolutamente ningún pueblo a la redonda, se ven figuras humanas paradas a la orilla del abismo. Visten ropas de trabajo muy desgastadas de los años 60, y cascos de construcción antiguos, a menudo de color amarillo o blanco. Los camioneros que han cometido el grave error de detenerse para ofrecerles transporte, aseguran que las figuras caminan hacia la puerta del vehículo, pero justo antes de subir, se desvanecen por completo en la niebla.
Otros dicen que, tras dejarlos subir en absoluto silencio, miran por el espejo retrovisor a los pocos kilómetros y descubren que el asiento trasero está completamente vacío, dejando únicamente un extraño olor a tierra húmeda y pólvora dentro de la cabina. A pesar del susto, existen relatos sobre luces de advertencia espectrales. Hay una leyenda que dice que estos obreros fantasma no son entidades malévolas. Al contrario, algunos conductores juran que cuando hay un derrumbe de rocas bloqueando el camino más adelante en la oscuridad, estas apariciones se paran en medio de la carretera agitando con fuerza los brazos para obligar a los camiones a frenar, salvándoles la vida antes de desaparecer en el aire. Mustang es un desierto de alta altitud, rodeado por acantilados verticales y cuevas ancestrales llenas de monasterios budistas. En las décadas de 1950 y 1960, tras la invasión de China al Tíbet, la CIA vio en la geografía hostil del Himalaya la fortaleza perfecta para desestabilizar al ejército comunista chino. Bajo el nombre en clave, Operación Sun Circus, la agencia comenzó a reclutar en secreto a los guerrilleros Khampa, quienes eran guerreros tibetanos de élite, muy conocidos por su ferocidad y su gran resistencia a la altitud. Para su entrenamiento en Estados Unidos, la inteligencia norteamericana sacó clandestinamente a cientos de estos guerreros del Himalaya y los llevó hasta Kamale. Esta era una base militar ultra secreta a gran altitud, ubicada en las montañas de Colorado. Allí los entrenaron a fondo en labores de espionaje, sabotaje, uso de explosivos y paracaidismo. Una vez que estuvieron listos, fueron lanzados en paracaídas de regreso a las zonas más inaccesibles del Himalaya nepalí, específicamente en la región de Mustang. De este modo, se establecieron bases militares sagradas. Los guerrilleros Khampa y los agentes encubierto utilizaron los antiguos monasterios fortificados de Mustang como sus cuarteles generales operativos. Los pacíficos templos religiosos se transformaron rápidamente en depósitos de armas automáticas, explosivos y municiones, los cuales eran suministrados por aviones estadounidenses que realizaban vuelos rasantes nocturnos y con las luces apagadas. También se instalaron centros de radiocomunicación. Desde las altas torres de oración de los monasterios, los espías montaron potentes antenas de radio para transmitir información de inteligencia militar. Estas señales iban directamente a las bases estadounidenses en la India y Okinawa, logrando rastrear con éxito los movimientos de las tropas de la China de Mao Zedong. Incluso, se realizaron interrogatorios en las cuevas. Las cavidades artificiales excavadas en los acantilados que rodean los monasterios, originalmente destinadas a la meditación profunda y al aislamiento espiritual de los monjes, se utilizaron para esconder a los guerrilleros y mantener retenidos a los prisioneros de guerra. La operación funcionó con éxito durante más de una década, desatando sangrientas emboscadas de guerrilla en los pasos de montaña del Himalaya. Sin embargo, el final de esta historia es sumamente oscuro y cínico. En la década de 1970, el presidente estadounidense Richard Nixon decidió cambiar su estrategia geopolítica y abrir relaciones diplomáticas con China para aislar a la Unión Soviética. Debido a esto, ocurrió el abandono. De la noche a la mañana, se cortó todo el financiamiento, los suministros de armas y los alimentos a los guerrilleros de Mustang, dejándolos completamente abandonados a su suerte en la inmensidad del Himalaya. Esto desató la final. El gobierno de Nepal, bajo una intensa presión diplomática y militar por parte de China, envió a su propio ejército a las montañas de Mustang para desarmar y arrestar a la resistencia de los Khampa. Al verse acorralados, muchos guerrilleros prefirieron darse con antes que rendirse o ser capturados por las tropas enemigas. El río Ganges no nace en las llanuras. Se origina en el Himalaya indio, a más de 3.800 metros de altura, en el glaciar de Gangotri. Al bajar de la montaña, el agua es completamente pura y cristalina, pero al llegar a ciudades sagradas como Varanasi, la cordillera derrama su flujo en un escenario verdaderamente dantesco. Esto se debe, en gran parte, al negocio de la Para los hinduistas, Varanasi y ser cremado a orillas del Ganges rompe por completo el ciclo de las reencarnaciones, llevando al alma directo al cielo.
Sin embargo, la madera para las piras funerarias es extremadamente costosa. Aquellas familias que no pueden pagar la madera suficiente para una cremación completa, lanzan los parcialmente quemados al río. Peor aún, por tradición religiosa, los de los niños, las mujeres embarazadas, los hombres solteros y las personas por mordeduras de serpiente o enfermedades infecciosas, no deben ser cremados. A estos se les atan piedras y se lanzan enteros al agua. Con el paso de los días, las cuerdas se pudren, y miles de hinchados y en descomposición, flotan a la vista de todos. Pero lo que convierte esto en una pesadilla moderna no son solo los sino lo que la ciencia ha encontrado en el agua. El Ganges se ha transformado en la incubadora de superbacterias más peligrosa de todo el planeta. Los científicos han aislado en el agua niveles alarmantes de bacterias que portan el gen NDM1. Este gen otorga a bacterias comunes, como la E. coli o la Klebsiella, una resistencia total a casi todos los antibióticos conocidos, incluidos los carbapenemistas, que son los medicamentos de último recurso de la medicina moderna. A esto se suma el turismo bacteriológico. Millones de peregrinos viajan al Ganges desde todas partes del mundo. Se sumergen en el agua infectada, la beben en sus rituales sagrados, y la embotellan para llevarla de regreso a sus países de origen. Por esta razón, los científicos advierten que el río actúa como un distribuidor global de infecciones incurables. Una simple herida abierta, o tragar una sola gota de esta agua, puede introducir en el cuerpo una bacteria totalmente inmune a la medicina actual. Y aún así, a pesar de recibir millones de litros de aguas residuales y toneladas de en descomposición, el Ganges tarda mucho más en corromperse por completo de lo que dictaría la lógica biológica. Esto se debe a que el agua que baja del Himalaya arrastra una concentración masiva de bacteriófagos, que son virus salvajes especializados en cazar y devorar bacterias. Se trata de una guerra microscópica perpetua, donde las superbacterias mutan gracias a los seres humanos, y los virus del Himalaya mutan para destruirlas, creando un ecosistema extremadamente hostil, casi al punto de llegar a niveles alienígenas, fluyendo a través de la India. El conflicto nació de una negligencia cartográfica. En los años 1949 y 1972, cuando la India y Pakistán, que por cierto, ambas son potencias delimitaron sus fronteras tras sus guerras, trazaron la línea de control con precisión hasta un punto geográfico llamado NJ 9842. A partir de ese punto, como el terreno era un desierto de hielo vertical e inexplorado a más de 6.000 metros de altura, los cartógrafos simplemente escribieron en el tratado que la frontera continuaría, desde allí hacia el norte, hacia los glaciares. No especificaron líneas, picos ni coordenadas exactas. En la década de los 80, la India descubrió que Pakistán estaba otorgando permisos a expediciones de montañismo occidentales para escalar en la zona, lo cual era una estrategia sutil para reclamar soberanía. En una operación militar relámpago a bordo de helicópteros, el ejército indio se adelantó por apenas unos días a las tropas pakistaníes, y ocupó las cumbres y los pasos clave del glaciar. Desde entonces, ninguno de los dos bandos ha cedido un solo centímetro. El glaciar de Siachen es conocido mundialmente como el campo de batalla más alto del mundo, ya que algunos puestos militares están a 6.700 metros de altura. Lo verdaderamente perturbador es que la gran mayoría de los soldados que han allí jamás vieron a un enemigo de frente. De hecho, de los miles de soldados que han perdido la vida en Siachen desde el año 1984, la inmensa mayoría han por congelamiento, aludes espontáneos, grietas ocultas en el hielo, y sobre todo, por edema pulmonar y cerebral provocado por la altitud. El cuerpo humano se deteriora aceleradamente en ese lugar. Los soldados pierden peso de forma drástica, sufren de insomnio crónico y pérdida de la memoria. En el invierno, el termómetro cae fácilmente por debajo de los 50 grados bajo cero. Los vientos huracanados causan congelamiento en la piel expuesta en menos de un minuto. Si un soldado toca el cañón de su rifle, o cualquier metal sin guantes especiales, la piel se le de forma instantánea. Además, cuando disparan los cañones a esa altitud, el estruendo y las vibraciones rompen las capas de hielo inestables, provocando aludes masivos que sepultan campamentos enteros. En el año 2012, un solo alud en el lado pakistaní sepultó una base militar completa, a 140 soldados de golpe bajo toneladas de nieve compacta.
Además, mantener a miles de hombres armados en la cima del mundo, genera un problema logístico y ambiental de pesadilla que los gobiernos intentan ocultar. Por ejemplo, los desechos humanos no se descomponen. Se estima que los soldados generan toneladas de al año, que se congelan instantáneamente y se acumulan de forma permanente en los glaciares. Todo el combustible, como el queroseno para la calefacción, las municiones y la comida, deben subirse en helicópteros que operan al límite de su capacidad física debido a la baja densidad del aire. Los pilotos arriesgan la vida en cada viaje. Debido a las estrictas limitaciones de peso para el regreso de las aeronaves, los ejércitos dejan absolutamente toda la basura inorgánica arriba. Miles de latas de comida rancia, baterías químicas pesadas, restos de helicópteros estrellados y trajes térmicos destrozados, quedan atrapados en el hielo por décadas. Con el calentamiento global, el glaciar se está derritiendo de forma acelerada, y arrastra todos estos contaminantes químicos directos hacia el río Indo, envenenando el agua potable de millones de personas cuesta abajo. Escalar el Everest de manera comercial, no es un deporte de mochileros. Una expedición promedio cuesta entre $40.000 y más de $100.000 por persona, incluyendo los permisos gubernamentales, el pago de los sherpas, el oxígeno y el equipo. Y, para muchos millonarios o escaladores patrocinados, esa cumbre representa la inversión de los ahorros de toda su vida, o su reputación definitiva. Esa inmensa presión económica crea una mentalidad psicótica. El objetivo de pisar la cima, se vuelve más importante que cualquier otra cosa en el planeta, incluida la vida de un completo desconocido. Un claro ejemplo de esto, fue la agonía en la cueva de David Sharp, un montañista británico de 34 años, que intentó llegar a la cumbre solo y sin oxígeno suplementario. Al descender, sufrió un colapso por congelamiento e hipoxia extrema. Se refugió en la famosa cueva de Botas Verdes, acurrucado, abrazando sus rodillas, totalmente incapaz de moverse, pero aún consciente. Esa misma noche, ocurrió el llamado desfile de los 40. Una expedición comercial masiva de la empresa Himex, subía hacia la cumbre. Se ha documentado que más de 40 escaladores pasaron literalmente al lado de él, esquivaron sus piernas, o incluso lo pisaron en la oscuridad, mientras él murmuraba su nombre y agonizaba lentamente. El guía de la expedición, Mark Inglis, quien además era un atleta amputado de ambas piernas, declaró después que notificaron por radio la situación a su base de operaciones. La respuesta implícita en la montaña fue que no había nada que hacer, sin arriesgar la costosa expedición de los clientes que habían pagado fortunas. Por lo tanto, siguieron de largo, alcanzaron la cima, se tomaron fotos sonriendo, y al bajar horas después, Sharp ya había congelado. Aunque la opinión pública mundial se indignó por completo con el caso de Sharp, en el Everest existe una defensa técnica que vuelve a este lugar aún más terrorífico, basada en la física de la supervivencia. El cuerpo humano está minuto a minuto. Mover tu propio peso ya es un esfuerzo sobrehumano que te lleva al límite del paro cardíaco. A esto se suma la dificultad de cargar un viviente. Intentar arrastrar o cargar a un hombre colapsado de 80 o 90 kilos, requiere el esfuerzo coordinado de al menos 6 u 8 sherpas fuertes, con botellas de oxígeno adicionales. Para un escalador común, intentar salvar a alguien en esa zona significa, con un 90% de certeza, quedarse sin oxígeno y junto a él. La montaña impone un dilema evolutivo puro, tu vida o la del otro. Hoy en día, el Everest se ha llenado de escaladores amateurs con nula experiencia, pero con mucho dinero. Al no tener la fortaleza física, ni el respeto por la montaña, saturan las cuerdas fijas creando atascos mortales en el escalón de Hillary. Si alguien colapsa en la fila, los que vienen atrás a menudo se niegan a compartir sus botellas de oxígeno de reserva, las cuales podrían estabilizar al moribundo. Esto lo hacen porque calculan milimétricamente que esas horas de retraso les impedirán llegar a ellos a la cumbre. En ese lugar, el egoísmo está totalmente estandarizado y tarifado. El 1 de agosto del año 2008, ocurrió el peor desastre moderno en la historia del K2, cobrándose la vida de 11 montañistas en menos de 48 horas. La causa principal, fue una sucesión espantosa de errores humanos y mala suerte en el llamado cuello de botella.
Este es un desfiladero vertical, con más del 80% de inclinación, que pasa justo debajo de un muro de hielo gigante, del tamaño de un edificio. El primer factor clave fue el atasco mortal. Más de 24 escaladores de diferentes países, intentaron hacer cumbre exactamente al mismo tiempo. La falta de coordinación provocó que colocaran las cuerdas fijas en lugares equivocados, lo que generó un retraso masivo. Debido a esto, muchos llegaron a la cumbre pasadas las 6:30 de la tarde, obligándolos a descender en oscuridad absoluta y completamente a ciegas. Mientras los equipos bajaban a oscuras por el cuello de botella, un pedazo masivo del bloque superior se desprendió. El alud forma instantánea al noruego Rolf Lae, pero el verdadero horror fue que el hielo arrancó por completo todas las cuerdas fijas de la montaña. Los escaladores que venían detrás, se quedaron varados a más de 8.200 metros de altura, en medio de la oscuridad, y sin líneas de seguridad para poder bajar por el peligroso precipicio de hielo. En este escenario ocurrió la extraña de Gerard McDonnell. El irlandés logró sobrevivir a la dura noche en la zona de la muerte. Al bajar por la mañana, se topó con 3 escaladores surcoreanos que estaban colgados boca abajo de sus cuerdas, enredados y gravemente heridos. En lugar de salvarse él mismo, pasó horas enteras bajo el inestable bloque de hielo intentando liberarlos. Justo tras lograr su hazaña, un segundo desprendimiento de hielo lo barrió de la montaña. Su heroísmo le costó la vida. Finalmente, el desastre dejó a varios alpinistas perdidos en el espacio. Wilco van Rooijen, un escalador holandés, sufrió de ceguera de la nieve debido a la radiación solar. Completamente desorientado por un edema cerebral, erró el camino y pasó 2 días enteros vagando solo por la cara opuesta de la montaña. Increíblemente logró sobrevivir, pero en su relato posterior, describe cómo veía luces extrañas y escuchaba voces falsas que lo llamaban directamente desde el abismo. El K2 es una imponente montaña perteneciente a la cordillera del Karakorum, en la región del Himalaya. Se eleva a 8.611 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la segunda montaña más alta de la Tierra, tan solo por detrás del monte Everest. Además, es considerada por los expertos como la más difícil y peligrosa de escalar en todo el mundo, junto con el Annapurna y el Nanga Parbat. Esta montaña tiene una tasa de mortalidad estimada en el 20%, lo cual es 10 veces mayor que la del propio Everest. En el verano del año 1986, el K2 experimentó una inusual acumulación de expediciones internacionales. Lo peor de todo ocurrió entre el 6 y el 10 de agosto, cuando una tormenta brutal atrapó a 7 escaladores a más de 8.000 metros de altura, en el llamado Campo 4, y por si fuera poco, se encontraban sin oxígeno suplementario. Esta fatídica temporada terminó con un saldo de 13 personas muertas. Durante el peor momento de la tragedia, 7 personas quedaron atrapadas dentro de tiendas de campaña minúsculas, las cuales eran destrozadas por el viento a temperaturas de 30 grados bajo cero, a lo largo de 5 días seguidos. La falta extrema de oxígeno a esa altitud provoca una condición médica conocida como edema cerebral por alta altitud, o por sus siglas, ACE. Debido a esto, los escaladores empezaron a tener fuertes alucinaciones, a perder por completo la noción de quiénes eran, y a sufrir una apatía tan severa, que varios de ellos simplemente se entregaron a la mientras dormían. La montañista británica Juliette Ullis colapsó, y murió dentro de la tienda, justo al lado de su compañero, el legendario Kurt Diemberger. Por las extremas condiciones, Diemberger tuvo que convivir días enteros con el cadáver congelado de su amiga, dentro del pequeño habitáculo, mientras la tormenta rugía con fuerza en el exterior. Cuando la tormenta finalmente cesó, solo quedaban 5 sobrevivientes, pero estaban tan débiles que parecían auténticos zombies caminando en la nieve. Durante el peligroso descenso, el británico Alan Rose, y los austríacos Alfred y Mitzer y Hannes Wieser, colapsaron por completo debido al agotamiento extremo. En ese momento, sus compañeros tuvieron que tomar la decisión más turbia y desgarradora de sus vidas. Tuvieron que dejarlos atrás estando todavía vivos y conscientes, pero totalmente incapaces de moverse, sabiendo con certeza que se congelarían en cuestión de unas pocas horas. Al final, de todo ese grupo, solo lograron sobrevivir Kurt Diemberger y Willy Bauer. Si te gustó este video puedes suscribirte y darle like, para más icebergs de este tipo. Soy Mundo Pesadilla, nos vemos en la próxima.